y de audiencia. Consejero, más allá de este llamado que hacen ustedes y seguramente pues harán esta veeduría ciudadana, no es menos cierto que el Consejo de Participación Ciudadana ha perdido un poco de legitimidad, aunque legalmente constituido, sigue siendo una de las funciones del Estado. Le digo esto porque desde que el presidente Lasso lo anunció en campaña, y entiendo está dentro de su agenda de trabajo, está el llamar a una consulta popular o hacer las reformas constitucionales del caso para eliminarlo. También hay voces respecto a esto en la Asamblea Nacional. Le digo esto porque más allá de su legalidad ha perdido algo de legitimidad. ¿Cuál es su criterio? Bueno, que el Consejo de Participación ha estado trabajando conjuntamente con la ciudadanía para atender los diferentes problemas de la sociedad civil. Precisamente uno de esos problemas tiene que ver con el tema de CENEL, con las altas tarifas de energía eléctrica. Hubo una reunión en la ciudad de Guayaquil donde los personeros de CENEL se comprometieron precisamente a revisar todas estas denuncias de la ciudadanía respecto a los altos cobros de la energía eléctrica. Y en el caso obviamente del Consejo de Participación, nosotros tenemos resultados concretos que exhibir ante el país. 14 denuncias de presuntos actos de corrupción de los dos gobiernos anteriores, 150 veedurías ciudadanas, más de 500 escuelas de participación a nivel nacional y procesos importantes de designación de autoridades que estamos llevando adelante. Hoy mismo realizando la normativa para el nuevo concurso de Contralor, Defensor Público, entre otras autoridades a nivel nacional. Entonces el Consejo está fortalecido, sigue trabajando y obviamente lo importante es hacerlo de cara a la ciudadanía. El Parlamento Nacional ha llamado al gerente de la CENEL, ha dado las explicaciones. Según ellos, técnicamente la medición es exacta porque además tienen medidores inteligentes y la presunción es de que hubo un incremento primero por el teletrabajo porque la gente ha pasado más tiempo en casa y además coincidió con el fin de la estación invernal. Más allá de esto, los ciudadanos tenemos instancias como por ejemplo la Agencia de Regulación y Control precisamente de la Energía, que es mediante donde uno canaliza estas quejas, incluso la Tribuna del Consumidor, entre otras. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana, le insisto, ha dejado un mal sabor y le voy a poner solo un ejemplo. La elección del Defensor del Pueblo ha sido una vergüenza y tengo que decirlo, señor consejero, así de fácil y claro. Si el señor Carrión ha tenido un expediente y un historial de violencia intrafamiliar y de agresión a la madre de sus hijos, ¿cómo es posible que ustedes lo hayan elegido para ser Defensor del Pueblo? Bueno, me parece que usted está totalmente equivocado. El Consejo Transitorio del Julio César Trujillo, Seraquibe y el señor Dávila, que son precisamente quienes quieren eliminar el Consejo de Participación, son quienes colocaron al personaje que usted menciona, de igual forma al Contralor que está hoy en problemas judiciales. El Consejo de Participación actual funciona desde el 2019 y en esa etapa nosotros hemos procurado más bien realizar las acciones de lucha anticorrupción. Hemos presentado, como les señalaba, 14 denuncias de presuntos actos irregulares en el manejo de los hospitales, en el reparto de estas casas de salud, en el sobreprecio de insumos médicos y una serie de elementos lamentables que hoy mismo están en Fiscalía General del Estado. Asimismo, el Consejo se ha dedicado a los procesos de capacitación y a la promoción de participación. Entonces, todas estas situaciones a las que usted se refiere pasaron precisamente en el Consejo Transitorio, que ha sido señalado por estos errores en cuanto a la designación de autoridades. Me refería a la institucionalidad, señor consejero, no a las personas que la integran. La institucionalidad de la representación, hablo de la legitimidad que tiene ante la opinión pública, más allá de la actuación individual de cada consejero. Eso es evidente, sí, pero lo que se está juzgando se refirió a que nosotros hemos designado. Entonces es como de culpar de los males del gobierno anterior al actual gobierno. Entonces evidentemente creo que hay una diferencia en eso. Nosotros hemos llamado a un diálogo al presidente de la República, creemos que el gobierno tiene que tener todo el respaldo institucional, nosotros estamos prestos a eso para que pueda cumplir con sus ofertas de campaña, incrementar el salario básico a $500, el libre ingreso a la universidad, que se reduzcan los créditos al 1%,
que se vacune a más de 9 millones de ecuatorianos. Entonces, en eso estamos comprometidos y en ese marco seguiremos en la acción junto a los sectores sociales y junto a la ciudadanía, abriendo estos espacios de diálogo. Consejero, y también hay voces en la Asamblea de que quieren llamarlos a juicio político, precisamente por este tipo de situaciones, que aunque, como usted bien dice, no fueron elegidos durante esta administración, mal sabor que queda en las instituciones de que la legitimidad del Consejo pasa por serios problemas de representatividad y de credibilidad, evidentemente. Entonces, allí ustedes tendrían que convencer al presidente de la República, que está entre los que dicen que no debería existir el Consejo de Participación Ciudadana, y también las fuerzas políticas en la Asamblea. Me parece que allí deberían ustedes buscar un acercamiento para efectivamente demostrarles que el Consejo de Participación Ciudadana sí aporta dentro de la institucionalidad del país. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, las prioridades hoy en el Estado ecuatoriano son la vacunación, son el empleo, la reactivación productiva, el mejoramiento de la salud y la educación y la creación de empleo. No es una prioridad hoy mismo del gobierno ni del Estado el tema del Consejo de Participación. Evidentemente nosotros estamos haciendo un llamado al diálogo a la Asamblea Nacional, al gobierno, para discutir este tema puntual. Se ha planteado algunas alternativas, unos han hablado de pasar las atribuciones del Consejo hacia la Asamblea Nacional, pero si recordamos el pasado anterior, donde se repartían los hospitales, donde se repartían una serie de instituciones, tal vez pueda suceder lo mismo con el tema de las autoridades. En todo caso, nosotros estamos abiertos a transparentar el diálogo y los procesos para ver cuál es la mejor alternativa. Pero si usted consulta al ciudadano de a pie, al trabajador, al comerciante, lo principal es la vacunación, lo principal es la reactivación productiva. Entonces, una consulta popular en medio de una pandemia cuesta $70 millones para pretender suprimir una institución de 7 millones. Es decir, con esos 70 millones se podrían comprar 700,000 vacunas para aportar en el Plan Nacional de Vacunación. En todo caso, nosotros seguiremos trabajando coordinadamente con el gobierno en función de luchar contra la corrupción y promover los derechos de participación, y también designar a las autoridades que usted mismo ha señalado. Es decir, si pasa algo en cuanto a la destitución del defensor del pueblo, por poner un ejemplo, en la Asamblea Nacional, nosotros deberemos realizar un encargo e inmediatamente llamar a un nuevo concurso transparente, al igual que el Contralor General del Estado, el CNE y el TCE, que están en la agenda de designación. Si bien es cierto, los ecuatorianos actualmente estamos preocupados por el contagio, la vacunación, la crisis económica y el desempleo, es muy cierto, sí queda en la retina de muchos ciudadanos aquellos lamentables episodios de escándalo que estuvo involucrado el Consejo de Participación Ciudadana, insisto, como institución, no como personas. Y usted debe acordarse de ese mal periodo que pasó con el señor Tuárez, que incluso ahora está ya detenido, procesado judicialmente por algunos delitos, y así podemos nombrar algunos otros episodios. ¿Por qué le digo esto? Porque efectivamente esa imagen es con la que el ciudadano de a pie se puede quedar. Entonces usted tiene una larga tarea para que la gente pueda recuperar esa credibilidad que se ha perdido a lo largo de los últimos años. Así es, y la misma tarea la tiene el nuevo gobierno, la misma tarea la tiene quien sea nuevo contralor, la misma tarea tiene quien sea nuevo defensor del pueblo y las diferentes instituciones del Estado, incluso los propios asambleístas, porque si juzgamos por las acciones de otros asambleístas, contralor, defensor del pueblo, gobierno anterior, que fueron realmente criticados por el manejo no solo de la pandemia, sino de la crisis económica, evidentemente la solución tal vez para algunos sería desaparecer todas las instituciones, pero no es así. Yo creo que la persona hace al cargo y estos elementos puntuales que usted ha señalado evidentemente tienen que ser judicializados, transparentados, pero de ninguna manera afectan la credibilidad y la capacidad de las diferentes autoridades en el Estado ecuatoriano, y más bien nosotros seguiremos trabajando como lo hemos hecho para que no se incrementen las tarifas de energía eléctrica, para que se respeten las reformas a la ley de educación, para que se den presupuestos para la salud, para que se impulse el proceso de vacunación y las acciones anticorrupción también que estamos generando. Consejero, finalmente estos procesos, ahora sí, cuéntanos cómo van a hacer la calendarización, si se puede usar ese término,
para estas calificaciones de los expedientes que van a ser elegidos tanto para el nuevo Contralor y el nuevo Defensor del Pueblo? Bueno, nosotros en este año tenemos previsto iniciar los concursos para la renovación parcial del CNE, para la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos previsto iniciar los procesos para el concurso del Defensor Público. Si sucede la destitución en la Asamblea Nacional del Defensor del Pueblo, deberemos encargar, mientras también planteamos otro proceso de concurso. Si se da la coyuntura, también elegiremos nuevo Contralor General del Estado, y para el próximo año la renovación parcial de la Corte Constitucional. Es decir, son varios procesos de designación que están a cargo del Consejo de Participación, independientemente del futuro que corra la institución, ya que cualquier proceso de consulta durará al menos un año, tiempo en el cual nosotros habremos designado todas estas autoridades, obviamente en coordinación y con transparencia en función del diálogo con las diferentes funciones del Estado. Bueno, habrá que tener una observación casi con lupa o con microscopio para evitar que se puedan pasar personajes que después nos arrepintamos como sociedad y como Estado de que sean autoridades, luego de esa experiencia tan triste que hemos tenido de algunas autoridades designadas por los consejos anteriores. Allí tienen ustedes una gran tarea de transparencia, pero todo el seguimiento del pasado de cada uno de estos candidatos. Así es, y es necesario transparentar todos esos procesos. Por ejemplo, que la calificación se dé con veedurías, con los medios de comunicación, que las diferentes carpetas puedan ser exhibidas en la página web del Consejo, en la opinión pública, que se dé derecho a la impugnación, que se dé derecho a que los candidatos puedan presentar sus méritos, que den pruebas de oposición, y una serie de requisitos importantes para evitar que la institucionalidad sea secuestrada, como pasó con los gobiernos anteriores, y que evidentemente el Consejo de Participación lo que busca más bien es transparentar todos estos procesos, porque no tenemos nada que ver con lo que pasó anteriormente y más bien queremos aportar a la institucionalidad y al fortalecimiento del país. Consejero David Reynoso, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. A usted. Momento de una pausa, 7:45. Al regresar estará con nosotros el gerente de la empresa eléctrica de Riobamba a propósito de las acciones que han implementado en la provincia para incrementar la energía eléctrica a todos los sectores con un nuevo sistema. Volvemos. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.